Hoy día vamos a hablar sobre el perdón y la importancia del perdón. Eh, y quiero que lo mantengamos en nuestros corazones, esta importancia respecto al perdón, porque es necesario para todo tipo de relaciones. Eh, Hace un poco Alberto hablaba de las relaciones laborales. Alguien también por ahí comentó respecto a nuestra relación con nuestros hijos. Y yo quiero también recordar nuestra relación con nuestras esposas. Y por lo tanto, si pensamos en todo tipo de relación, si queremos ver una clave en la unidad de las relaciones, del crecimiento en las relaciones, la clave debería ser el perdón. Eh, y por eso es importante que hoy día vamos a recordarnos muchas cosas que yo sé que, insisto, no hay nada nuevo, pero que es importante recordarlas para que podamos mantener esto en perspectiva y podamos aplicarlo en medio de nuestras vidas. Algo importante es que nosotros, si fuéramos un poco más conscientes de que nos van a fallar, si fuéramos más conscientes de que nos van a ofender o que quizás van a malinterpretar aquello que nosotros dijimos o que no nos van a entender como nosotros quisiéramos que nos entiendan, o que nosotros queríamos expresar algo y lo tomaron de una forma distinta como nosotros lo expresamos. Tenemos que entender de que el resultado de todo esto es que vamos a ser ofendidos. Y nos vamos a sentir ofendidos, pero creo que más realista aún es que nosotros nos vamos a equivocar. Es decir, por más que podamos justificarnos, por más que podamos defendernos frente a una idea, tenemos que entender de que somos humanos, erramos y por lo tanto nos vamos a equivocar. Y en estas relaciones de las cuales hacía referencia, la otra persona pasa exactamente lo mismo. También se va a equivocar. Por lo tanto, esta situación es para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Vamos a decepcionar a otros. Es mi hijo, ¿eh? Vamos a decepcionar a otros de la misma manera que aquellos que nos rodean nos van a decepcionar a nosotros. Y esto en realidad va a pasar en todo tipo de relación. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que hay una naturaleza caída en nuestra humanidad que está constantemente operando. Perdónalo. Bueno, tengo que aplicar lo que estoy enseñando, ¿cierto? No. Bueno, es importante esto de comprender y no es fácil. De hecho, nosotros que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, estamos expuestos justamente a fallar, estamos expuestos a que quizás no vamos a reaccionar como nosotros esperamos frente a alguna situación determinada. Y por eso es tan importante el entender que nuestra naturaleza y la lucha constante con nuestra naturaleza. Ayer, de hecho, viví una situación y decía, oh Señor, y pensaba quizás como Pablo cuando decía, ¿cuándo me librarás de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque muchas veces reaccionamos de una manera que no es la que nosotros esperamos, que no es la que queremos reaccionar. Y por eso es tan importante masticar y meditar la palabra para que el Señor la use, ¿cierto? Por medio de nuestra conciencia, de su Santo Espíritu, para que así estas situaciones sean las menos posibles. Y quiero hoy día compartir un proverbio que está en el capítulo 19, el versículo 11, y este proverbio en la Reina Valera de 1960 dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y hace poco el hermanito hablaba de la importancia de otras versiones. En la NBI dice este mismo versículo, el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y la NTV, que es la Biblia que nos menciona nuestro hermano, dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¿Ya? ¿Y por qué quise recordar estos proverbios? Porque es interesante, porque la palabra utiliza o está traducido con palabras como, por ejemplo, honra, gloria o respeto. Y es algo que nosotros ganamos. ¿Cuándo? Cuando nosotros pasamos por alto la ofensa. Y habla del buen juicio o de ser sensato, de la cordura del hombre, el cual es paciente y no pierde los estribos. Y qué difícil, ¿cierto? Muchas veces el poder realmente vivir esto.
¿Por qué? Porque, insisto, somos enfrentados a situaciones que nos van a atentar en contra de lo que el Señor quiere y que declara por medio de su palabra. Y por qué es importante hoy día poder recordar esto e insistir esto? Y es porque, insisto, es que estamos viviendo en una sociedad, en una cultura que pareciera no importar el honor, pareciera mucho menos ser una regla el tener que perdonar, y al contrario, lo que abunda es que cuando se ve de alguien que ha sido profundamente o evidentemente ofendido, y este perdona, a esa persona se le llama mensa o se le llama lesa, y los comentarios van a abundar, especialmente en medio del mundo, para cuando nosotros nos equivocamos. No sé, mi amor. Ya, dame un minuto. Y al contrario, podemos ver que el mundo cada vez tiene más razones para estar divididos, para estar disgustados o enojados. De hecho, me llamó la atención que en estos cortes de luz veía como en algunos sectores como que se quejaban, no solamente por no tener luz ellos, sino que se quejaban porque el vecino del frente sí tuvo luz y no ellos. Qué curioso, ¿no? Pero es un poco el cómo está viviendo este mundo. Y por lo tanto vemos gente que está llena de amargura, llena de enojo, llena de odio, y que pareciera que todo le molesta en sobremanera. Y normalmente en este tipo de personas donde más vemos la falta de perdón, y por lo tanto esto tiene mucho que ver con lo que este giro cultural que está habiendo. En este giro cultural pareciera que la venganza de alguna manera pareciera ser una virtud, que el devolver a alguien el daño que nos hizo es correcto, no simplemente es correcto, sino que también es saludable. Estas actitudes finalmente son hoy día completamente aprobadas en nuestra cultura y en todo ámbito, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. De hecho, hoy día muchos consejeros o psicólogos nos dicen que nosotros necesitamos expresar nuestro enojo, que no hay que retenerlo, que necesitamos decirle al otro lo que él merece oír o lo que nosotros necesitamos que él nos escuche, que nosotros necesitamos asegurarnos de que no contengamos nuestro enojo y que hay que liberarlo. Pero en ningún caso este psicólogo, este consejero piensa el qué es lo que va a pasar con la otra persona. De hecho, me llamó mucho la atención una historia familiar de una prima por la parte de mi esposa, que es una chica que estudió psicología y estaba en un tratamiento psicológico, y su psicóloga le recomendó que fuera donde su mamá y le dijera todo lo mal que ella había hecho durante toda su vida para que ella pudiera liberar sus cargas y estar bien. Insisto, no importando lo que pasaba en el otro lado con su mamá, que claro, que había hecho su mejor esfuerzo con los recursos que tenía. Pero es un poco lo que está pasando hoy día por medio de los psicólogos. De hecho, tengo compañeros de trabajo que están en tratamientos psicológicos, y hoy día hay posturas incluso mucho más radicales, las cuales le dicen que no es necesario que perdonen a sus papás y que hagan como que éste está muerto a pesar de que él esté vivo. Y lo dicen con una naturalidad y con una firmeza que de verdad que a mí se me aprieta el corazón cuando me han contado, pero finalmente son estas nuevas posturas psicológicas y que lamentablemente han permeado de una forma muy fuerte nuestra cultura. Por lo tanto, esta corriente psicológica que dice que no es necesario perdonar, que lo importante es avanzar, que hay que cerrar la etapa y que para eso no se necesitan las otras personas, y principalmente hoy día todas estas apuntan a los padres, una de los, por decir, los objetos de odio, finalmente terminan siendo los papás, como que todo es la culpa de lo que nosotros vivimos, somos, y lo malo que nos puede pasar son los papás. Entonces hay que entender de que esta postura psicológica lo que busca es decirle a la persona: tú eres una víctima, nada es tu culpa y todo es la responsabilidad de otra persona. Si nosotros recordamos un poco lo que pasó en el jardín del Edén, vemos, ¿cierto?, el reflejo de la naturaleza caída, teniendo esta actitud desde el principio de los tiempos, cuando el hombre le dice a la mujer que tú me diste, y la mujer dice que la serpiente me dio y yo conmigo, es decir, no asumimos, sino que siempre buscando a alguien más para poder culpar. Y tenemos que nosotros ser conscientes de que el no perdonar daña, ¿ya? Y el no perdonar, podríamos decir que hace que la gente se quede atrapada en el pasado
y que mientras no estemos dispuestos a perdonar a nuestros ofensores y las ofensas que hemos recibido, lo que vamos a hacer es estar esclavizados a un momento de nuestro pasado. Mientras no estemos dispuestos a perdonar, lo que vamos a hacer es mantener viva una herida, un dolor, y que es como tener una herida abierta que difícilmente va a sanar. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de mantenerla abierta al no ser capaces de perdonar. Por lo tanto, si alguno de ustedes, hermanos, en esta noche siente que no ha sido capaz de perdonar a alguien, tiene que entender de que lo que está logrando es sentenciarse a usted mismo a vivir una vida sintiéndose mal por algo que ocurrió en el pasado, en vez de realmente avanzar. Porque cuando usted escoge el no perdonar, lo que está haciendo es amar el odio. Por más que la típica frase que nosotros sale de nuestra boca cuando no somos capaces de perdonar es, no, pero yo no lo odio, pero el hecho de que no seamos capaces de hablarle, el hecho de que no seamos capaces de decirle te perdono, difícilmente lo podemos llamar amor. Y por lo tanto, la falta de perdón lo que hace es amarrarnos a nuestro pasado y dejarnos finalmente en un estado de esclavitud. Y debemos apreciar el perdón a la luz del Evangelio. No simplemente como un acto psicológico o importante, ¿no? Tenemos que entender el perdón como el Evangelio lo presenta. El perdón trae libertad, y en este caso trae una libertad total del pasado, y por lo tanto hace que podamos vivir nuestro presente y nuestro futuro de una forma muy distinta. Cuando nosotros meditamos las Escrituras, vamos a ver el perdón a lo largo de todas las Escrituras. Ya lo cité con un proverbio en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento está lleno de parábolas y de mandatos de parte del Señor para que nosotros perdonemos. Y por lo tanto, en la Biblia hay mucho más acerca del perdón de lo que realmente lo hablamos. Pero si nosotros miramos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que la esencia del Evangelio es el perdón. Así que, hermano, por lo tanto, te animo a que realmente podamos apreciar la importancia del perdón en medio de todas nuestras relaciones, hacerlo cada vez mucho más sencillo, mucho más práctico, mucho más vívido en medio de nuestras vidas, especialmente con nuestras esposas, nuestros padres o nuestros hijos. Tenemos que entender que el perdón es tan maravilloso para el hombre que nos trae gozo, porque este gozo nos recuerda que incluso cuando nosotros perdonamos y somos hijos del Señor, lo estamos haciendo porque ya fuimos perdonados. Cada vez que nosotros perdonamos es como recordar el perdón que nosotros recibimos. Si nosotros entendemos la importancia de entregar el perdón, nosotros vamos a traer gozo a nuestras vidas, pero como decía el proverbio, esto trae honor o trae gloria. Y la gloria es del Señor, porque justamente cuando nosotros consideramos que es muy difícil entregar el perdón, nos damos cuenta de que si logramos perdonar, simplemente es porque el Señor ha transformado nuestra vida, y esta nueva naturaleza está ganando la batalla, esta vieja naturaleza, y nos está permitiendo que, a pesar de la ofensa, a pesar de que quizás no, la otra persona no merece el perdón, nosotros la podemos entregar porque reconocemos que nosotros también hemos recibido un perdón simplemente por gracia. Así que recuerda este proverbio, hermano: el buen juicio hace al hombre paciente, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Nosotros debemos entender de que ninguna relación va a sobrevivir si es que hay ausencia de perdón. Hay parejas que pueden pasarlo muy bien y que pueden tener muchas cosas en común, pero si éstas no son capaces de perdonar, simplemente están condenadas al fracaso. Y por lo tanto, si usted, hermano, no perdona continuamente, lo que va a hacer es acumular como una pequeña gota en un vaso de agua, que cuando usted pone una gota dentro de un vaso de agua, usted podría decir, ah, pero no provoca nada, pero las gotas se van sumando, se van acumulando, y en algún momento esto se va a rebalsar y va a quebrar, y por lo tanto la relación que no perdona va a funcionar de la misma manera que este vaso. Va a llegar un momento en el cual se va a romper, o esto va a sobrepasar, y por lo tanto ya no va a haber arreglo. ¿Y cuál es la solución para que eso no ocurra? El perdón constante en medio de nuestras relaciones, especialmente, insisto, de nuestra pareja, familias, hermanos, y agregar ahí lo laboral, lo que ya conversamos hace un rato. Ahora voy a profundizar en algunas razones bíblicas, teológicas o espirituales, para que lo hagamos más conscientes sobre la importancia de perdonar. Ustedes, hermanos, cuando pensamos en el perdón, vamos a darnos cuenta de algo que
que es importante y es que cuando nosotros perdonamos somos semejantes a Dios. Y creo que son pocos los actos que a nosotros nos pueden llevar a decir esta verdad, de que somos semejantes a Dios. Creo que no hay ningún acto que sea más parecido a Dios que el poder perdonar. De hecho, creo que nunca, hermanos, nos vamos a parecer tanto al Señor como cuando nosotros seamos capaces de perdonar una ofensa que nosotros hayamos recibido. El perdón es una de las muestras más inconfundibles, pero al mismo tiempo es visible del amor que nosotros vamos a ser capaces de entregar a una persona, del amor que nosotros hemos recibido. Ese amor inmerecido que afirma a alguien que ha sido o que nos ha ofendido, que nosotros podamos decirle a la cara, mirar los ojos y decir, no hay enojo, no hay odio, no hay deseo de venganza. ¿Por qué? Porque la culpa ha sido quitada, porque la culpabilidad, la responsabilidad ha sido quitada. ¿Por qué lo entendemos así? Porque la hemos recibido y la hemos recibido cuando no la merecíamos. A mí me gusta mucho el versículo que dice que aquel que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y por qué es esto? Porque soy consciente de cuánto se me ha perdonado, de cuánto yo merecía. Y al mismo tiempo el poder comprender esto me hace pensar en cuán amado soy de parte del Señor para que Él haya dado su vida en la cruz para poder yo recibir este perdón. Entonces, no puedo tener culpa cuando me he sentido tan amado. Y esto es lo que yo espero transmitir a otros para que estos también puedan ver la mano de Dios obrando en medio de nuestras vidas. Así que a aquellos que hemos sido capaces de perdonar, podemos decir que ya no hay autocompasión, ya no hay amargura. Y esa es la actitud que tiene Dios hacia los pecadores. Dios en las Escrituras nos concede una promesa verbalmente declarada, dada de manera personal, con un amor completamente inmerecido y que no nos hemos ganado, ya que es simplemente un acto de gracia, un regalo de parte del Señor, que nos recuerda que Él ya no está enojado, como dice su palabra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, es decir, ya no hay culpa, ya no hay responsabilidad, hemos sido completamente perdonados y somos completamente perdonados, somos eternamente amados. En Éxodo 34, el versículo 6 decía que cuando estaba Dios con Moisés, dice, después Jehová pasó delante de él, esto es Moisés, y proclamó Jehová, diciendo, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia hasta miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y así se describe Dios. Esa es la característica de nuestro Dios. Y por lo tanto nosotros, como sus hijos, debemos ser capaces de poder representar esta misericordia, este perdón, este amor y esta compasión. Así que, hermano, recuerda esto, nunca nos vamos a parecer tanto a Dios como cuando somos capaces de perdonar la ofensa. El Salmo 132 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad. Y eso somos nosotros gracias al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. El Salmo 85 dice esencialmente lo mismo, el Salmo 130 también, y así podemos ver constantemente en las Escrituras la importancia del perdón que hemos recibido. ¿Pero esto para qué? Para que nosotros seamos capaces de perdonar también. A lo largo de las Escrituras leemos que del perdón de Dios, que Él dice que no se acuerda de nuestros pecados, que los sepulta en las profundidades del mar y que los aleja tan lejos como el que está en el este del occidente. Y quiero ser un poquito más duro en recordar la importancia del perdón. Y para eso voy a citar lo que dijo nuestro Señor y que aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 6 los versículos 14 y 15. Estos dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estos pasajes deberían hacer ruido cada vez que nosotros queramos albergar amargura o rencor en medio de nuestros corazones y no seamos capaces de perdonar. No es una sugerencia, no es una opción, es simplemente un mandato del Señor. Nosotros hemos sido perdonados por gracia de parte del Señor y por lo tanto debemos ser capaces de perdonar.
También les comentaba que el Señor utiliza distintas parábolas para demostrar la importancia del perdón. Podríamos hablar de el deudor y su amo, pero voy a citar de manera muy corta quizás una parábola mucho más conocida, que es la del hijo pródigo. ¿Por qué quiero recordar esta parábola? Y es porque tiene una particularidad, y es que el papá no esperó que el pecador llegara, presentara e hiciera algo, ¿no? Dice que fue simplemente el poder verlo y él corrió a su encuentro. Y cuando él comienza a decirle que lo siente, simplemente tú lo callas y con un abrazo, un beso, le dices que lo amas y le colocas el mejor atuendo, el mejor anillo en el dedo y sacas la mejor carne del congelador, la cocina y le dices que vayan a comer juntos. Muchas veces quizás queremos sujetar nuestro perdón a acciones. Voy a perdonar si es que hace tal cosa. La voy a perdonar, sí, pero después de 3 horas. La voy a perdonar, pero mañana voy a dejar que esta noche se acueste enojada. Y eso, hermano, no tiene ningún sentido porque no es lo que el Señor demanda. Nosotros tenemos que ser como el Padre, el Hijo pródigo, porque así fue nuestro Señor también. Él corrió a nuestro encuentro, no esperó nada, no puso condiciones, sino que simplemente lo hizo como el acto de amor más grande que nosotros hemos podido recibir. Y de esa misma manera nosotros estamos invitados a amar. Y si amamos, vamos a ser capaces de perdonar. Así que espero que podamos nosotros perdonar de esta manera que es grandiosa, abundante y generosa. Y recordar que el Señor nos advierte que actuar de esta manera va a ser malentendido, no va a ser valorado incluso a veces por nuestra propia familia, porque tenemos que recordar que aquel hijo que acompañó al papá, aquel que no huyó, se enojó cuando vio que su padre perdonó a su hermano. Llamó prácticamente a su padre un necio por perdonarlo y por lo tanto, porque éste había desperdiciado todo lo que tenía. Entonces, tenemos que entender de que vamos incluso a veces a recibir críticas, vamos a ser llamados mensos, lesos, pero es necesario porque nosotros lo hacemos para glorificar al Señor. Así que es un buen recordatorio también. Y hay que entender de que este padre perdonador de la parábola solo podía decir que él ama y siempre amaría a su hijo, que no habían condiciones, que simplemente era un amor incondicional. Y este amor nosotros tenemos que ser capaces de entregar. Este no esperó que el hijo siquiera se disculpara, que el hijo hiciera algo para que aprendiera la lección. No, este simplemente le entregó amor y este se gozó con la reconciliación. Esto me hace recordar otro pasaje en las Escrituras del Nuevo Testamento que está en el capítulo 5 de Mateo, los versículos 23 y 24. Y el Señor dice así, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Siempre me llamó la atención de estos versículos que no dice si estás enojado con tu hermano, sino que dice si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y esto nos ayuda frente a muchos casos, cuando normalmente nosotros muy sueltos de cuerpo decimos, yo no tengo nada en contra de él tiene algo en contra mía. Bueno, acá el Señor para quizás aquellos que utilizamos esa frase es muy claro y dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tus cosas ahí, reconcíliate primero con él y entonces ver y presenta tu ofrenda. Y nosotros, hermanos, vamos domingo a domingo a presentar ofrenda, a presentar adoración al Señor. Y la pregunta es si llegamos con este corazón al cual Él nos está invitando a poder adorarle, si realmente hemos sido capaces de perdonar, si hemos sido capaces de ir y buscar la reconciliación, incluso con aquel que tiene algo en contra nuestra, y no al revés. Es una bonita exhortación y que gozo va a traer al alma, hermano y hermana, si te ha costado quizás perdonar y poder entregar este perdón, el poder glorificar al Señor y decir, Señor, he sido exhortado con tu palabra y voy a ir en obediencia a ti y voy a poder hacer tu voluntad porque comprendo el amor y la gracia que he recibido y quiero compartirla también con esta persona que hoy día tú me has invitado a poder perdonar. También es bueno recordar lo que ocurrió en la cruz. Jesús siendo ejecutado en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nuestro Señor hace eso, yo digo, bueno, cuanto más nosotros estamos invitados, porque las ofensas que recibió nuestro Señor no jamás, jamás se van a comparar con alguna ofensa que puedas recibir tú, hermano.
de que tu esposa no te miró feo, de que tu esposa no te cocinó lo que tú querías, de que tu esposa te dijo algo frente a algo que quizás tú hiciste con mucho cariño. ¿Qué importa, hermano? Si nuestro Señor nos invita justamente a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si miramos un ejemplo muy cercano a Cristo, es Esteban. Esteban fue tan parecido a Cristo y por lo tanto tan parecido a Dios que siendo aplastado bajo las piedras sangrientas que llegaban a su cuerpo, él exclamó y dijo, Padre, no les cuentes este pecado. Así que qué bueno es para nosotros el poder recordar la importancia de seguir esta cadena, de perdonar, de amar, y leía sobre un caso de una persona llamada Sir Thomas More, que fue un canciller de Inglaterra, y este dice que habiendo sido juzgado y condenado a muerte sin causa, o una causa injusta, le dijo a los jueces que lo condenaron, les dijo, así como el apóstol Pablo tenía la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban a muerte, y así como ambos ahora son santos en el cielo y continuarán siendo amigos para siempre bajo la gracia del Señor, así también, ciertamente yo confío y por lo tanto oraré de todo corazón, que aunque ahora ustedes, señores, han sido jueces de mi condenación, no obstante, después con gusto espero encontrarme con ustedes en el cielo, en la salvación eterna que Cristo les puede otorgar a sus vidas. Y qué bonito pensar así, mi hermanos, porque habla de cuán semejantes a Dios podemos llegar a ser al tener un espíritu perdonador, manso y humilde hacia aquellos que nos ofenden. Dios ha sido ofendido de una manera abierta, total, descarada, blasfema y deshonrosa, especialmente en estos tiempos. Sin embargo, como dice su palabra, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él sigue demostrando gracia y misericordia a diario por medio de su iglesia en medio de este mundo. Por lo tanto, nosotros somos exhortados hoy día a que podamos perdonar de manera pronta y dispuesta simplemente por el gozo de obedecer a nuestro Señor. Así que eh, ya por la hora voy a acelerar un poquito, pero recordar lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en vosotros a Cristo Jesús. Y después en el capítulo 5 el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Así que si usted realmente quiere ser un imitador de Dios, hermano, entonces tiene que perdonar. Este es un llamado directo a ser semejantes a Dios. Por qué es tan importante? Porque tenemos que entender de que una relación es muy difícil de destruir si esta constantemente se perdona. Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, y si alguno tuviera algo en contra del otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se da cuenta, hermano? No hay condiciones, no hay peros, no hay un tiempo, y nosotros normalmente ponemos peros, ponemos condiciones, ponemos tiempo, pero acá todas las exhortaciones son a un perdón inmediato, como el Señor lo demanda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados. Así que debemos hacer esto constantemente, debemos pasar por alto la ofensa. Cada vez que haya algo en nuestras casas que nos moleste, que hizo nuestra esposa, que hizo nuestro hijo, nosotros debemos recordar esto y pasar por alto la ofensa y decir, ok, Señor, voy a ser manso y humilde, voy a ser como tú, voy a amar como tú y por lo tanto ayúdame. Ora, hermano, si tú consideras que no tienes las fuerzas, que no tienes la capacidad, ora, porque el Señor, por medio de su Santo Espíritu, sí nos otorga esta capacidad. Naturalmente, en nuestra carne, yo lo sé muy bien, hermano, es imposible, pero por medio de su Santo Espíritu, claro que es posible. ¿Por qué? Porque Él obra, porque Él nos dio vida nueva y porque Él tiene el poder de transformar nuestros corazones. Y por lo tanto también, hermano, para terminar, te quiero animar a que si quizás en algún momento sientes que has fallado, que no has sido capaz de perdonar, déjame decirte que todo se hace más fácil cuando nosotros tenemos comunión con el Señor. Cuando no tenemos comunión con el Señor es muy fácil que esta parte más humana, más carnal, sea la que no quiere, la que te quiere tomar el control y nosotros podamos terminar cediéndolo. Pero cuando estamos en comunión con el Señor, cuando buscamos del Señor, va a ser mucho más fácil el poder perdonar, el poder realmente
amar como el Señor nos demanda a nosotros. Así que te animo, hermano, a que puedas revisar tu corazón, a que puedas revisar tus relaciones, a que si te has sentido ofendido, si te has sentido enojado, puedas decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque no me quiero sentir así. Señor, ayúdame a que tu Santo Espíritu me permita amar como tú me has demandado amar. Señor, ayúdame para que realmente pueda ser un imitador tuyo y perdonar sin condiciones, perdonar sin tiempo y perdonar sin condiciones que yo quiera colocar o señales, y hasta a veces hasta con eso nos engañamos. ¿Ah? Decimos, no, si pasa esto, voy a hacer esto. Nada, hermano, el Señor nos demanda perdonar y amar de una forma incondicional, como Él lo ha hecho. Yo siempre me gusta pensar y soy bien práctico ahora en mis cosas. Yo digo, cuando empiezan esos pensamientos a querer hacer nido en mi mente, yo digo, ¿se imaginan el Señor hiciera eso con nosotros? Estaríamos perdidos, pero absolutamente perdidos. Entonces, también qué bueno es poder disfrutar y conocer la gracia del Señor. Saber de que, como se declaraba en Éxodo, Él es misericordia, hermano. Y esa misericordia nos alumbra a diario y nos debemos gozar en eso. Así que te animo, hermano. Voy a orar y dar las gracias al Señor por esta palabra, que es la primera parte. Hay una segunda parte ahí que espero poder compartir pronto con ustedes. Buen Dios, amado Padre Santo, te doy tantas gracias, Señor, porque esto nos recuerda, Señor, cómo debemos andar, saber que contamos con una gracia inmerecida a diario, la cual debe traer gozo a nuestros corazones, en el cual no pusiste condiciones, no pusiste tiempo, Señor, no pusiste piedra de tropiezo, ni nada, Señor, al contrario, un día llamaste a nuestras vidas, Señor, tu Santo Espíritu vino a hacer morada en nosotros, nos diste vida nueva. Y a contar de ese día, Señor, podemos conocer tu amor, tu misericordia, tu perdón y el bendito sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador en la cruz. Así que hasta ahora, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te ruego por mis hermanos, por mi propia vida, para que seamos capaces, Señor, de ser imitadores tuyos por medio del perdón, para que nuestras relaciones, Señor, las cuales el enemigo siempre ha querido derrumbar y destruir, sean unas relaciones sanas, Señor, fortalecidas, Señor, en la clave del amor que provocas, Señor, tú en medio nuestro. Que tu amor sea hacernos capaces, Señor, de poder perdonar la ofensa, de poder perdonar aquello que muchas veces nos duele y poder decir, no importa, Señor, sigo adelante y lo hago para glorificar tu nombre. Así que bendice a mis hermanos y ayúdales, escudriña, Señor, sus corazones y ayúdales a que si hay falta de perdón, Señor, ellos puedan de forma inmediata poder entregarlo para poder buscar esa reconciliación, para que así tu nombre sea exaltado. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, y oramos para que bendiga nuestras vidas, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén, mi buen Señor.